de lo que constituyen los virus mientras van ingresando sus compañeros, pero vamos avanzando. Bueno, ya la clase ya había sido colocada, así que solamente vamos a reforzar algunos puntos interesantes y vamos a ir comentando a través de algunos casos clínicos que uno ha visto en el día a día, ¿no? Y hablar de virus herpes, de verdad que es uno de los virus que uno encuentra con bastante frecuencia. ¿Ah? Como mencionan, estos virus pueden estar en sangre fría o sangre caliente, en animales que tienen cualquiera de estos tipos de sangre. En los humanos nos ocasiona una diversidad de síndromes. Es que hablar de la familia de herpes es muy grande y muchos de ellos tienen pues la capacidad de producir infecciones latentes. Por eso que cuando a una persona le da una infección por herpes, nuevamente puede volver a aparecer. ¿Ah? Eso no significa que si ya una vez le dio, no le va a volver a dar. Eso es falso. Le puede volver a aparecer. Y miren aquí la gran cantidad de los integrantes de la familia del virus herpes. Tenemos ahí a los tres grupos, alfa herpes, beta herpes y gamma herpes, dentro de los cuales cada uno tiene algunos tipos que son representativos. Ya nosotros estamos hablando en la práctica de virus, aquel virus herpes simple tipo 1, tipo 2, que son los que nos producen estas lesiones vesiculares que resultan ser dolorosas. Los de tipo 2 están relacionados con enfermedades de transmisión sexual. Igual los de tipo 1, porque generalmente uno los adquiere por contacto. Y los de tipo 1 más los vas a encontrar en la cavidad oral a nivel de la comisura labial, ¿no? Como parte de esas lesiones vesiculares, ¿no? En cuanto al beta herpes, el clásico es mencionar al citomegalovirus, que en la práctica ustedes también lo habrán visto, a los famosos ojos de búho, ¿no? Que se describen las células epiteliales, ¿no? Y esto tiene pues sus cuerpos de inclusión que se dan a nivel del núcleo. Tenemos otros tipos de herpes, herpes 6, herpes 7, que también están relacionados también hasta con neoplasias. Epstein-Barr también, que es otro de los virus que se encuentra con bastante frecuencia, causante de la mononucleosis infecciosa, o también conocida como la enfermedad del beso, porque esta afecta más a los adolescentes, adultos jóvenes. Y el virus que está relacionado con el sarcoma de Kaposi. Bueno, nuevamente aquí para ver cada uno de los virus herpes y sobre todo cuál es la célula que va a estar afectada. Y si se dan cuenta, la zona de latencia, dependiendo del tipo de virus, vamos a tener esa ubicación. Y esa ubicación va a ser una zona privilegiada porque aquí fácilmente no van a poder entrar las células a atacar. Por eso que el virus va a quedarse ahí permanentemente, ¿no? Hasta que suceda algún tipo de situación, como por ejemplo, con los virus del herpes, el herpes simple, ante situaciones de estrés o ante situaciones de algún tipo de inmunosupresión, van a volver a aparecer. A pesar que haya tenido en algún momento de su vida, pero estas pueden volver a aparecer porque van a encontrarse en la zona de la neurona, ¿no? Los linfocitos B, que van a ser la zona de latencia del quién, del virus Epstein-Barr. Por eso se habla mucho de la formación de anticuerpos heterófilos, que es como un antecedente que me va a decir, ah, sí, que este paciente ha tenido contacto con el citomegalovirus. Y así. Y así tenemos otros tipos de virus, con el Epstein-Barr, con el citomegalovirus. Y miren los diferentes tipos de células de las cuales van a terminar siendo esa fuente de la zona de latencia. Por eso que estos virus siempre van a aparecer constantemente. Son virus tipo ADN, como pueden ver ustedes ahí en la imagen. Son virus de forma grande y recuerden también la forma icosaédrica, que ya habíamos mencionado que la icosaédrica era la forma más frecuente de los que nos generaban las infecciones. Em, Otra característica, si ustedes se dieron cuenta de la forma de este virus, es que también tienen glicoproteínas de envoltura que se van a poder unir a la membrana del virus, a la célula, ¿no? Entonces también los procesos de replicación se van a realizar a nivel del núcleo, en donde participa la enzima ADN polimerasa. Ya también esto lo habíamos mencionado en la clase acerca de los cuerpos de inclusión que se van a dar a nivel nuclear, que se conocen con el nombre de Liz tubes, ¿no? Entonces, eso también es algo característico que lo habíamos mencionado. Ahí está la imagen
por hablar del herpes tipo 1, miren ustedes estas lesiones vesiculares que se ven a nivel del labio. También se ve bastante frecuente en esta zona de la comisura labial. El reservorio es humano y este está infectado de por vida, o sea que cuando a alguno le da herpes, el herpes no va a irse, ¿ah? Se va a quedar ahí en estados de latencia. Esta es una descripción clásica al referirnos, así que todo lo que sea de afectación de obligo para arriba es con el herpes tipo 1 y del obligo para abajo es herpes tipo 2. Miren ustedes las formas de cómo se puede transmitir casi este virus del herpes, tanto el tipo 1 como el tipo 2 está relacionado con ¿qué? Con contacto, ¿no? ¿Cómo es que produce el virus del herpes? Como podemos ver ahí, este ingresa por la piel, mucosas, en donde va a generar esta destrucción celular y esa destrucción celular va a dar lugar ¿a qué? A la formación de estas vesículas y muchas de ellas van a presentar estas inclusiones intranucleares, ¿no? Los famosos cuerpos de inclusión que se van a ver los cambios a nivel del núcleo. Entonces, luego de esto, el virus se va a diseminar hacia las zonas de las neuronas, donde tengo quienes, a ganglios de las raíces de los nervios trigémino y lumbosacro, ¿no? Entonces, ¿estos virus se van a reactivar periódicamente? Claro que sí. Por eso les decía, estos pueden tener la situación en la cual yo en una situación de estrés o si tengo alguna otra enfermedad o un estado de inmunosupresión, nuevamente el virus va a aparecer. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué tienen esa situación de latencia? ¿Por qué? Porque se van a ubicar en ciertas zonas que son privilegiadas, inmunoprivilegiadas, donde no me va a tener afectación por parte de mis células del sistema inmune, tal es el caso como las neuronas. Inhiben también los procesos de qué, de apoptosis por bloqueo del factor de necrosis celular. También evita la detección de los linfocitos TCD8 y también bloquea la síntesis del interferón. Entonces, miren ustedes todas las situaciones en las cuales genera pues de que finalmente el virus puede quedarse ahí tranquilito porque tiene varios mecanismos de defensa que hace que nuestras células no vayan a afectar al virus, ¿no? Entonces, por eso que se va a quedar ahí. Y están viendo ustedes aquí algunas imágenes. Miren aquí la imagen clásica de la gingivoestomatitis herpética. Este es un herpes labial, pero del cual ya pasó el periodo de las vesículas, entonces ya se está formando esa costra que luego solita va a caer. El herpes genital, también miren las diversas lesiones vesiculares que pueden aparecer en la zona de los genitales, ¿no? Que eso también se ve con bastante frecuencia. Miren también en la zona unguial donde está la uña, también aquí tenemos la formación del virus, la presencia de herpes, sobre todo herpes tipo 1. Una de las cosas que también nos puede producir herpes son las encefalitis. Yo he tenido oportunidad de ver casos de pacientes con cuadros de meningitis viral en donde las causas ha sido el agente etiológico herpes. Generalmente está relacionado con herpes tipo 1, ¿no? Herpes simple tipo 1, los cuadros de meningitis. Los hemos visto sobre todo en población joven, adulto joven, paciente con algún tipo de inmunosupresión, como por ejemplo los pacientes con VIH. Tenemos ahí también en la parte del diagnóstico. Si bien ustedes recordarán que se puede tomar una muestra de un frotis y de ese frotis yo observo los cuerpos estos de inclusión, que son estos cuerpos de Lips tubes. Les decía también que muchas veces el diagnóstico lo puedo hacer por serología, pero ojo que la serología, ya sea con detección de anticuerpos por ELISA, por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, la detección va a tener que ser con IgG. Ahora ustedes me van a decir, doctora, ¿y la IgM? Ojo, muchos no utilizan la IgM para herpes, porque ya de una vez que te dé herpes se va a quedar ahí en estado de latencia. En cambio, la IgM, tú no sabes si esa IgM es porque fue la primera vez, es la primera vez que le está dando herpes, y eso te lo puede decir también el mismo paciente si ya anteriormente ha presentado este cuadro o si es la primera vez. Entonces, en esos casos vas a tener la IgM.
Ahora, si este paciente vuelve a tener nuevamente la infección en el estado de o por el estado de latencia, puede volver a aparecer, entonces también va a aparecer la IgM. Por eso que la IgM no te va a poder decir si estás frente a una infección reciente. ¿No? O que sea una infección que por primera vez le ha dado. No, porque cada vez que tenga las reinfecciones que van a aparecer con este virus, la IgM va a estar presente, por eso que muchas marcas valoran y optan solamente con que se dose la IgG. ¿Ya? Otra de las formas de poder hacer el diagnóstico es a través de las pruebas moleculares, el PCR en tiempo real, que es sobre todo cuando trabajamos con las muestras de líquido cefalorraquídeo en los cuadros de meningitis. El tratamiento es el aciclovir, ¿no? Como parte de las recomendaciones que se debe recibir. El otro clásico es la varicela zóster, ya les había mencionado de estas lesiones vesiculares que siguen un dermatoma, del cual resulta ser muy doloroso. Estas lesiones vesiculares que primero adoptan el nombre de erupciones, luego se convierten en unas máculas, pápulas, vesículas y finalmente terminan siendo costras. De preferencia, la varicela zóster se va a ubicar en la zona del tronco y también es benigna. El detalle es que es muy doloroso. Es muy doloroso, aparece en los pacientes también, en los adultos mayores, en estas épocas de frío, el paciente que tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, miren ustedes las lesiones vesiculares que van a seguir todo un dermatoma. Y por eso que también habla de hiperestesia y dolor, porque el paciente sí lo va a manifestar en los primeros días. Entonces, estos virus van a estar en zona de latencia entre el ganglio y las raíces nerviosas dorsales, ¿no? Entonces, esto es la afectación. Por eso que actualmente también para el adulto mayor, porque herpes zóster sobre todo va a afectar al adulto mayor, ya se tiene la vacuna. Ya la vacuna para prevenir el riesgo de la aparición pues del virus de la varicela zóster, ¿no? Y eso también resulta ser de un gran alcance, sobre todo para la población adulto mayor. Ven como les decía que sigue todo un dermatoma, entonces ustedes se pueden dar aquí claramente cuenta de la imagen, ¿no? Que sigue todo un dermatoma, ¿no? Por lo tanto, las vías respiratorias, la vía linfática, el sistema reticulo endotelial, luego nos va a producir toda la viremia y finalmente las lesiones en piel, lo que se va a denominar la varicela zoster. Entonces también tiene procesos de latencia en la cual se va a tener que reactivar cada cierto tiempo. Como les digo, generalmente lo más se ve en el adulto mayor y es en esta época de invierno o en situaciones de estrés. Ahí se va a tener la presencia pues de este virus de la varicela zoster, ¿no? De la misma manera, el diagnóstico también se hace por detección de anticuerpos de tipo IgM o IgG. La demostración también se puede hacer por inmunofluorescencia y también el apoyo de las pruebas moleculares. Si esta varicela se produce durante la etapa de la niñez, no requiere tratamiento, pero si se da a dar en el adulto o si se ha dado, el tratamiento va a recibir es el aciclovir. Por poner el caso, recordarán ustedes al de la imagen, ¿no? El famoso Justin Bieber, este cantante, en la cual él ha tenido una afectación de como de una parálisis facial porque el nervio afectado ha sido el nervio facial. Y él aquí está contando un poco de su sintomatología, que es lo que viene sintiendo, ¿no? Y esa afectación que te puede dar lugar al nervio facial, pero que también está acompañado de una hipoacusia o un cuadro de vértigo, etcétera, entonces estaríamos hablando de un síndrome de Ramsay-Hamm, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes ahí en la imagen. En el caso aquí claramente pueden ver la zona que va a estar afectada, ¿no? La zona donde tiene aquí la lesión, ¿no? En cuanto pues a este cuadro clínico de Rein-Ham, en donde el afectado va a ser el nervio facial y el nervio facial tiene que ver con todo lo que son las expresiones, el ojo también, porque cuando se ve afectado pues el ojo no se cierra adecuadamente, ¿no? Entonces ahí por mencionar algunas características del virus del herpes. Y el otro grupo, el herpes beta, donde está el citomegalovirus, que es el virus más grande que infecta al hombre. Ya estábamos mencionando los famosos cuerpos de inclusión, esos cuerpos de inclusión que se ven a nivel del núcleo
y que es los famosos ojos de búho. ¿Ya? Entonces, en el caso de citomegalovirus se va a ubicar en dónde? A nivel de la zona mononuclear, en las células del mononucleares y a nivel de la médula ósea. Y miren, esto también ya les estaba mencionando que nos ocasiona el 60 al 70% de las anomalías congénitas. Entonces, si es que la gestante lo adquiere durante su periodo de la gestación, altas probabilidades que este recién nacido se vea afectado. ¿Ven? Entonces, y la vía de transmisión también por citomegalovirus es muy amplia. Entonces, cuando se detecta en la gestante, de hecho, si tengo yo que la transmisión es por leche materna, tendré que suspenderle la lactancia materna, ¿no? O sea, va a tener que ese bebé consumir pues fórmulas, ¿no? Por ejemplo. También, miren, los citomegalovirus se pueden adquirir por vía oral, la saliva, besos, por las relaciones sexuales, las transfusiones, los receptores de trasplante. Por eso que los pacientes que son receptores de trasplante cuando se les están haciendo los estudios, se piden pruebas también moleculares para citomegalovirus y no solamente contento con eso, también se le pide hasta como una carga viral, porque necesitamos saber cuánto es la concentración, si es que tienen presente o no a citomegalovirus. Entonces, como todos estos virus, ya veníamos mencionando que estos van a ingresar hacia el interior de la célula, van a impedir estos procesos de presentación de antígenos y por lo tanto no van a poder actuar estos linfocitos T citotóxicos. Entonces el virus va a quedar por siempre ahí en el paciente, ¿no? Y vamos a tener inclusiones. Estas inclusiones van a ser a nivel de las células renales y las células salivales, ¿no? Entonces, solamente para recordar que la infección es la que nos va a producir la IgM, ¿no? Las infecciones primarias por citomegalovirus. Tenemos una amplia variedad también para el diagnóstico de los citomegalovirus, como les venía mencionando, que los trasplantes van a necesitar de cargas virales, ¿no? Cargas virales para citomegalovirus, el estudio de las pruebas moleculares para su detección. Entonces, eso es importante, ¿no? Importante en cuanto a cómo poder hacer el diagnóstico del citomegalovirus. Tenemos otro virus bastante frecuente que yo les decía que este es el virus que afecta a la edad de los jóvenes, adolescentes, de los jóvenes. Está aquí el virus de la Epstein-Barr causante de la mononucleosis infecciosa o también la famosa enfermedad del beso, ¿no? Entonces, las células que van a verse afectadas son las células B y hay que también tener en cuenta que se tiene en las etapas de infección productiva, luego está el estado de latencia, en donde se van a encargar de quién, de inmortalizar a este virus a nivel de los linfocitos B. En este virus, en el caso del Epstein-Barr, no produce ningún efecto citopático, ¿no? Entonces son casitos interesantes. Otra de las cosas, por ejemplo, tuvimos un casito de un adolescente. Este adolescente tenía 15 años, ingresó a la emergencia porque estaba con fiebre, con dolor de garganta y se le hacen pues los estudios. A ver, un ratito. Que tenía mi gato por acá. Entonces se le hacen los estudios a este adolescente que llega con fiebre, que llega con dolor de garganta y además también se le habían palpado adenopatías cervicales. Entonces se le pide el hemograma y sorpresa, sale en este hemograma así parecido como la imagen, ¿no? Con esos monocitos grandes, medios aberrantes, por decirlos así, porque no tienen una forma definida. Entonces, eso dio a entender pues de que estábamos frente a linfocitos T activados, ¿no? Linfocitos T activados que estaban relacionados con el virus del Epstein-Barr, ¿no? Entonces, hay cuadros clínicos como la fiebre, adenopatías, la hepatoesplenomegalia y también la presencia de linfocitos atípicos, ¿no? Que son los linfocitos T activados. Ven, como les decía, también conocida como la enfermedad del beso y la edad de incidencia o de mayor aparición es desde los 15 hasta los 24 años. Entonces aquí también va a actuar mucho la parte del diagnóstico en el laboratorio, como son los anticuerpos heterófilos, los anticuerpos IgM,
del virus del Epstein-Barr, ¿no? Y sobre todo si es que están en una etapa aguda, debería de hacerse también anticuerpos contra la cápside y contra la membrana, ¿no? Como parte del descarte, ¿no? Si es que uno quiere confirmar o ver la presencia del famoso virus Epstein-Barr, ¿no? Entonces al joven le tuvimos eso, tuvimos así con fiebre, dolor de garganta, se le palparon los ganglios a nivel en la zona cervical y grande fue nuestra sorpresa cuando vimos en este hemograma estos linfocitos que dijimos linfocitos T activados. Entonces de inmediato solamente era un cuadro de una infección viral que luego esto va a ir en remisión, ¿no? Por eso se describe ahí y ustedes pueden ver la imagen de cómo es que se puede dar la aparición pues del virus, ¿no? Y ese es bastante frecuente, ¿ah? Es bastante frecuente porque cuando se produce el virus del Epstein-Barr y te deja esos anticuerpos heterófilos, ¿no? Que es por el contacto que se ha tenido con el virus, generan muchas interferencias los anticuerpos heterófilos, ¿ah? Muchas interferencias con la parte de las pruebas de laboratorio. Bien, vamos ahora con otro virus que también estuvo dando mucho que hablar porque por ahí me preguntaban, doctora, ¿y hay el tratamiento para este virus que ven ustedes que es el virus de la rabia? Sí lo hay, pero siempre y cuando uno tenga que poner las inmunoglobulinas lo más pronto posible. Por eso que también se describe que lo más importante aquí es la vacunación, no todo, sobre todo para el personal veterinario, que es el que está manipulando pues la carne, ¿no? Y tú no sabes si esa carne está contaminada o no. ¿No? Entonces, eso es ahí lo interesante. Y bien, ahí tienen algunas características acerca de este virus de la rabia, ¿no? Y como por resaltar, ¿no? Algunos datos, es que estos virus que tienen una amplia gama de hospedadores, ¿no? O sea, este virus de la rabia no solamente va a afectar al humano, sino que también puede estar en diversos tipos de animales, ¿no? Y ahí pueden ustedes ver la imagen del virus de la rabia con sus espículas, ¿no? Con sus espículas que contienen pues a las glucoproteínas virales, ¿no? Lo que nos va a desencadenar pues la producción de anticuerpos neutralizantes en los animales. O sea, este componente resulta ser algo inmunogénico, ¿no? El antisuero que está preparado contra la nucleocápside purificada se utiliza pues en las pruebas de inmunofluorescencia diagnóstica para rabia. Ya también estábamos ahí mencionando algunos datos interesantes acerca de que si puede sobrevivir al frío o al calor, ¿no? Como pueden ver ustedes, sí puede sobrevivir muy bien a una temperatura de 4 grados y luego a -70, si es que posteriormente no hay un periodo de tiempo, por ejemplo, de la cual uno quisiera ver si estos virus van a persistir o no con el tiempo y pueden ver ustedes que los virus pueden persistir muy bien, ¿no? Desde 4 grados durante semanas o a -70 todavía puede estar ahí el virus presente por años, ¿no? Es inactivado por el CO2, de manera que en hielo seco se deben administrar o guardar bajo la forma de frascos de vidrio sellados, ¿no? Entonces, ven también que nos dice que el virus de la rabia puede rápidamente destruirse con la exposición de luz ultravioleta o de luz solar, ¿no? Entonces, desde el momento que se produce la mordedura por un animalito con rabia, si bien es cierto, uno de los que dice es que tiene que lavarse de inmediato la herida con agua y con jabón, también esto tiene que ser reportado para que el paciente o la paciente pueda recibir qué cosa, la inmunoglobulina que tenga que ver como parte del tratamiento para la rabia, ¿no? Por eso que también se menciona que aquel personal de salud o personal que está en contacto con los animales, ya sean los veterinarios, cuidadores, etcétera, deben de estar vacunados contra la rabia. Entonces, por ahí también recuerdo que alguien me estuvo preguntando, doctor, entonces, ¿en cuánto tiempo puede producir la enfermedad? Y esto resulta ser muy variable, ¿ah? Puede ser desde los 5 días hasta casi al año recién va a manifestar algún tipo de sintomatología. Por eso que para depender del periodo de incubación, este va a estar relacionado con qué? Con la concentración del virus,
la proximidad de la herida al cerebro, ¿no? O la gravedad de la herida, ¿no? La edad del organismo anfitrión, o sea, quién le mordió y el estado del sistema inmunitario, ¿no? Cómo está en ese momento cuando se produjo la mordedura. Ven, entonces esta es una imagen tomada del libro de Murray, de la cual nos hace la referencia de cuáles son las situaciones en las cuales pues me va a poder afectar, ¿no? El tiempo o el periodo para que el virus finalmente se manifieste, ¿no? Con toda la sintomatología, ¿no? También les había mencionado que en el caso de la rabia, pues la transmisión es a través de los animalitos, ¿no? Por eso se dice aquí que es una zoonosis. El reservorio son los animales salvajes, también hay vectores que son los mismos animales salvajes, perros y los gatos que no se encuentran vacunados, ¿no? Entonces la principal forma de afección es la saliva con la mordedura de un animal pues rabioso, ¿no? Y la secundaria es la suspensión en el aire en cuevas en donde hay murciélagos rabiosos. También se ha descrito ahí, ¿no? Acá en nuestro país, sobre todo la zona norte, Amazonas, por ejemplo, que es uno de los lugares en donde más se han descrito los casos de rabia y se continúa con la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces también ya habíamos mencionado cuáles son los grupos etarios de los cuales pueden verse afectados, ¿no? Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, los diferentes estadios de la enfermedad de la rabia, que va desde una etapa de incubación, prodrómica, neurológica, en coma, para finalmente luego llegar a la etapa de la muerte, ¿no? Entonces aquí también podemos visualizar, ¿no? ¿Qué tanto puede ser ese periodo de incubación? Y miren, por eso les decía, es un periodo muy largo, de 60 hasta 365 días, ¿no? Entonces, por eso decíamos que este cuadro clínico va a depender mucho de dónde, qué tanto esté afectado el tejido, si como decíamos, ¿no? La continuidad, o sea, qué tan cercano está hacia el cerebro, etcétera, ¿no? Para yo decir, pues, que de acuerdo a la carga que se tenga del virus, pues me puede generar un cuadro mucho más antes, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, en la fase prodrómica solamente te demora de 2 a 10 días, en la fase neurológica lo hará entre 2 a 7 días, ¿no? Pero todas ellas preguntan, ¿no? Los estudios de las pruebas, ¿no? Que uno debería de hacerse para descartar pues la presencia de estos virus, ¿no? Ahora, las pruebas de laboratorio se hacen desde líquido cefalorraquídeo, ¿no? También se hace con la serología, pero yo les decía que muchos de los casos terminan siendo diagnósticos post-mortem, porque el diagnóstico lo realiza el anatomopatólogo, ¿no? Miren, este fue un caso de rabia bastante sonado que fue en Arequipa, ¿no? Bueno, esa es una foto referencial del perrito, ¿ah? Porque ese perrito, cuando uno detecta al perro o al gato, el animalito va a tener que ser puesto en cuarentena y si ha sido el causante de la rabia, pues va a tener que ser sacrificado, ¿no? Que eso es lo que también hacen mención aquí en este reporte, ¿no? Entonces ahí hablan de cómo fue el cuadro clínico de la paciente, porque la paciente fue mordida por un perro de la calle. La paciente no le hizo caso, no le hizo caso, miren, desde julio, recién en septiembre, van apareciendo los síntomas que se van a ir agregando, ¿no? Y eso fue lo que motivó a que la paciente pues fuera trasladada, ¿no? Entonces, y esto sucedió en Arequipa. Finalmente la paciente también falleció, ¿ah? También les había mencionado que el diagnóstico en rabia generalmente es post-mortem, cuando ya la paciente o el paciente fallece, entonces se toman las biopsias cerebrales, ¿no? Entonces se toman estas biopsias y estas biopsias se envían pues para el diagnóstico definitivo, ¿no? De rabia, ¿no? Entonces, esto es importante también mencionarlo porque eso es una de las formas para poder hacerlo el diagnóstico, ¿no? También se trabaja bastante con inmunofluorescencia. Por ejemplo, el INS lo prefiere trabajar con las metodologías de inmunofluorescencia.
Lo importante aquí con rabia es la vacunación. Tanto aquellas personas que están en contacto con animalitos como los cuidadores y los veterinarios, ¿no? Los programas de vacunación también resultan ser importantes, sobre todo para controlar a los animalitos del bosque. Bien, entonces esto era lo que yo quería comentarles, chicos. No sé si por aquí tienen algún comentario, alguna pregunta con respecto a estas dos partes, ¿no? Del virus del herpes o del virus de la rabia. No sé si tienen alguna pregunta.